Hola a todos, hoy os traigo la segunda entrega del análisis de Alphabet, concretamente de la historia de Alphabet que quedaba pendiente. Al final es un holding con mucha historia, con muchas partes. Como podéis ver en pantalla ha ido evolucionando, adquiriendo productos, desarrollando desde cero otros. No todos les han salido bien, la mayoría hay que decir que sí, y otros están en proceso de ver si llegan a buen puerto o no. Pero bueno, en cualquier caso, ya son 29 años de historia y pensé que era más útil o más interesante el tener un vídeo aparte, solo dedicado a la historia de este holding. Así que nada, vamos a ello. Tenemos que retrotraernos a 1996. En esta época Larry Page, uno de los fundadores de Google, estudiaba un programa de doctorado en Stanford. Vio allí nacer los buscadores. Realmente él había nacido en una familia muy, podríamos decir, informatizada. Sus padres eran profesores universitarios de informática, nació con ordenadores, tuvo esa suerte. Y bueno, él estaba siguiendo mucho el tema de los buscadores y era consciente, le ponía de manifiesto que no clasificaban los resultados para las búsquedas en base a ningún criterio que tuviese sentido, más allá del texto indexado de cada página web. Al final, como él había nacido en un ambiente académico, en el que sus padres como profesores universitarios se preocupaban mucho por las citas de sus publicaciones académicas, pues a él se le ocurrió la idea de que se podrían clasificar los resultados de búsqueda de los buscadores atendiendo también a este sistema del mundo académico, ¿no? Con la particularidad de que en vez de citas al uso, pues se iba a tratar de enlaces. Entonces creó PageRank, que era un algoritmo que iba a puntuar del 1 al 10 por número de enlaces y calidad de los mismos, la autoridad o la reputación de cada página web. Hay que tener en cuenta que el PageRank no solo se asignaba para una página web concreta, sino que también para subpáginas. Así, por ejemplo, si tú conseguías un enlace desde una página web, una subpágina muy perdida de un diario, pongamos que te enlaza el diario ABC, pero te enlaza desde un blog que a su vez está en un subdominio del ABC. Entonces, probablemente sea un enlace interesante, pero a lo mejor en esa época, pues, porque yo creo que el PageRank hoy en día ya no está en uso, pero a lo mejor la página de ABC podía tener un PageRank de 6 o de 7, mientras que a lo mejor ese blog en un subdominio del ABC, pues a lo mejor tenía un PageRank de 2 o de 3, porque al final la autoridad o la reputación de una página web en su dominio principal, que era donde solía recibir la mayor parte de los enlaces de otras webs, pues se iba diluyendo y conforme el enlazado interno. Es decir, si tú, por ejemplo, pones una subpágina en el diario ABC enlazada, pues va a recibir parte de la autoridad a través de ese enlace interno de la página web principal. En cambio, un artículo que aparece en portada y luego a la semana pues ya no se enlaza en ningún sitio del periódico, pues tendría un PageRank mucho más pequeño, dependiente sobre todo de si era enlazado por otras páginas web externas. Entonces, bueno, este es el sistema que creo y así pues a través del PageRank pues van a crear Google con ese algoritmo que era un buscador en la web de la Universidad de Stanford que clasificaba los resultados en base al texto de la web, como el resto de buscadores, pero con el añadido de clasificarlos también por los enlaces recibidos por cada web. Enlaces que darían más puntos y tenían un PageRank más alto. Así los resultados que aparecían pues tenían mucho más sentido. En 1997, en Google, los servidores eran ordenadores adquiridos por partes y vueltos a conectar, la mayor parte de ellos en el dormitorio de Page en Stanford. De hecho, como curiosidad, el Departamento de Informática de la Universidad de Stanford, pues le donó $10.000 para que pudiera comprar ordenadores para luego tener los servidores. Pero al final siempre han sido los fundadores de Google dos personas que han querido hacer más con menos en el sentido de
tener los servidores lo más baratos posibles, por ejemplo, aunque a cambio pues también se les estropeaban más que tener, por ejemplo, un IBM, que era más grande, y que no un ordenador hecho por ellos mismos. En 1998, Page y Brin pues intentaron vender PageRank, el algoritmo Altavista, por $1.000.000, que tenía en esta época Altavista un 54% de cuota de mercado en buscadores, pero este lo rechazó. Ahí a la derecha pues tenéis una imagen de cómo era el buscador de Altavista. En 1998 también rechazó comprar en este caso Google Yahoo, ya que quería que sus usuarios estuviesen mucho tiempo en su web y no que encontrasen rápidamente lo que buscaban. Quiere decir que Yahoo no era un buscador concretamente, sino que tenía muchos apartados y a Yahoo le interesaba que te quedases dentro de su web y no que rápidamente te diese un resultado del buscador que funcionase muy bien y te fueses a otra web. En 1998, Bertolt Scheim, que era un inversor que había hecho fortuna creando y vendiendo compañías tecnológicas, allá a la derecha lo tenéis, pues se interesó por la idea de Google, atraído porque quisieran el dinero para comprar servidores baratos y no para publicidad, y les extendió un cheque de $100.000 para que empezasen. Al final este señor pues había montado con éxito varias empresas, había financiado otras y estaba cansado de ver en la burbuja.com que todos los que venían con PowerPoint para presentarle sus ideas, pues no tenían un producto que fuese diferencial, o no a priori, sino que lo que querían era tener un producto como los demás y hacer y ganar a la competencia a base de meter mucho dinero con publicidad. Entonces lo que quería era buscar empresas tecnológicas que tuviesen algo diferencial y que fuesen a disrupcionar el mercado o a traer algo nuevo. En 1998, gracias al apoyo de este inversor, de Bertolt Scheim, pues Page y Brin convencieron a amigos y familiares y estos aportaron otro $1.000.000. Así Google pues ya tenía 1,1 millones de dólares para empezar a trabajar y a eso se pusieron. En 1999 Google, que crecía mucho en tráfico, se quedaba sin dinero, este millón daba para lo que daba, y logró convencer a dos fondos de capital riesgo, a Sequoia y a Kleiner Perkins, para que invirtieran a medias 25 millones, sin que Page y Sergey perdiesen el control. Y a la derecha tenéis a los gestores de estos dos fondos. A cambio, estos fondos pues le exigieron a Google que éste tendría que nombrar un consejero delegado para hacer la empresa rentable. Un consejero delegado concretamente que viniese del mundo más profesionalizado de los ejecutivos y que si bien iban a elegir los dos fundadores de Google, estos dos fondos de inversión pues irían trayéndoles diferentes candidatos. Lo único que, claro, si no cumplían con este requisito, pues Google se podía ver obligado a devolver los 25 millones que habían depositado en sus cuentas estos dos fondos de capital riesgo, que encima hicieron un esfuerzo, podríamos decir, reputacional o de bajarse un poco los humos, en el sentido de que nunca les gustaba compartir la inversión con otros fondos de inversión, porque luego si iba bien la inversión pues querían poder adjudicárselo a ellos mismos y eso aumentaba la reputación de cada fondo. En este caso, como Google era tan interesante, pues decidieron compartir la inversión. En 1999 Google optimizaba al máximo la potencia informática por dólar, comprando ordenadores pequeños que luego reconstruían en uno grande, en vez de comprar, por ejemplo, uno grande de IBM, y con el sistema operativo gratuito Linux en vez de sistemas operativos de pago. Quiere decir que Google conseguía en esta época 3 veces más potencia informática por cada dólar que la competencia, es decir, que ya partía de una ventaja de costes por el mero hecho de hacer sus propios ordenadores a base de comprarlos por partes, y luego encima pues tenía el sistema operativo gratuito. Sí hay que decir que en el libro sobre la historia de Google que pude leerme, pues sí que hacían referencia a que se les estropeaban puntualmente pequeños ordenadores dentro de ese ordenador enorme del tamaño de una habitación o de 3 metros de altura que habían formado, como una torre de pequeños ordenadores enlazados unos con otros, pues de vez en cuando les fallaba alguno y lo que hacían era puentearlo para que aquello siguiese funcionando, aunque fallase alguno, y lo iban sustituyendo. En el año 2000, pues Google introdujo la publicidad autoservida con Google AdWords, caracterizándose por ser solo de texto,
buscando no generar rechazo en el visitante y diferenciar claramente el espacio publicitario de los resultados orgánicos. Al final, pues si entráis en el buscador de Google, pues hay una parte que son los resultados orgánicos de Google, que no es publicidad, y otra parte que son los anuncios bien diferenciados. En el año 2000 la publicidad de Google se caracterizaba por aparecer más arriba en los resultados de publicidad, no solo atendiendo a lo que pagase por clic cada anunciante, sino también por el porcentaje de usuarios que pinchasen el anuncio. Es decir, que se podía dar el caso de que tú hubieses pujado, por ejemplo, para aparecer por la palabra, cuadros marítimos. Pues a lo mejor tú estás pujando por la cadena de búsqueda cuadros marítimos con un euro y hay otra empresa que a lo mejor otro anunciante que está pujando con 70 céntimos. Pues de inicio tú apareces por encima porque has pujado un euro en vez de 70 céntimos en el espacio número 1 más arriba. Pero en cambio, si luego Google detecta que los usuarios pinchan más, aun estando en la segunda posición en el segundo anuncio, pues el de 70 céntimos pasaba a estar primero en vez del euro. Y esto del que había pujado un euro. Y es curioso porque vi algún artículo antiguo en el que un periódico decía que Larry Page y Sergey Brin pues aplicaban criterios más socialistas que los capitalistas que, por ejemplo, aplicaban en la competencia, de que si habías pujado más, pues ibas a aparecer más arriba siempre. Que bueno, al final esto podrían ser criterios socialistas o no, pero en este ámbito desde luego sí que funcionaba, porque al final también Google le interesaba que la publicidad fuese lo más interesante posible para los usuarios y así los anuncios que atraían más la atención o que convencían más al usuario pues tendían a aparecer más arriba. En el año 2000 además pinchó la burbuja.com, pero a Google le iba muy bien. Había invertido bien su dinero, comenzaba a ingresar por publicidad y encima con tanto despido en la industria pudo fichar con menores salarios a empleados muy buenos en lo suyo. En el año 2000 Google pactó con algunas webs importantes como Yahoo pagarles 3 céntimos por cada búsqueda si incrustaban en sus webs su cuadro de búsqueda, multiplicando así su expansión a la par que recuperaban la inversión con la publicidad. Es decir, que estaban consiguiendo que esas webs tan visitadas, hay que tener en cuenta que Yahoo era el top 3 de webs más visitadas en la época en Estados Unidos, pues le estaba haciendo muchísima publicidad al buscador de Google gratuita y parte de esa publicidad que estaba consiguiendo Google pagando estos 3 céntimos por visita, pues la recuperaba con lo que ingresaba de la publicidad cuando los usuarios de Yahoo pues entraban en los resultados de Google. En el año 2001, Eric Schmidt, que era el nuevo consejero delegado de Google, que habían elegido por fin los fundadores de Google, que tenéis ahí a la derecha a los dos fundadores con Eric, pues el nuevo consejero delegado de Google detectó que Google, traducida a muchos idiomas, tenía el 60% de las búsquedas procedentes de fuera de Estados Unidos y solo el 5% de los ingresos procedentes de fuera del país. Contrató así ejecutivos para expandir el equipo de ventas y que los anunciantes de fuera de Estados Unidos pues se enterasen de que tenían una buena oportunidad para anunciarse con todo el tráfico que estaba generando Google fuera de Estados Unidos. En el año 2001 y como condición para firmar, Eric Schmidt pidió ser el trabajador con más acciones de Google, quitando a los fundadores, y estos a cambio le pidieron que invirtiera en Google para demostrar que iba en serio. Finalmente, Smith invertiría $1 millón en acciones de Google. En 2001, Google tuvo su primer año de beneficios con $7 millones y en este año pues también lanzó Google Imágenes, que fue un éxito total con 250 millones de imágenes en un primer momento. En el año 2001, con los atentados del 11S, de las Torres Gemelas, a un ingeniero, en este caso recuerdo hindú de Google, se le ocurrió que costaba mucho ir periódico a periódico buscando diferentes fuentes de información y que aportaría valor al usuario un agregador de noticias. Así surgiría en 2002 Google News. En 2002 Google lanza Google AdSense también, pudiendo los dueños de webs incluir publicidad de los anunciantes de Google,
llevándose a cambio una parte Google por intermediar. En agosto de 2004 Google sale a bolsa, a cotizar a bolsa. Este año lanzó también Google Maps y Gmail. Este último correo, Gmail, con un gigabyte de almacenamiento, cuando la competencia solía ofrecer entre 2 y 4 megas, lo que te implicaba que tenías que estar permanentemente borrando el correo de tu bandeja de entrada. Era muy útil, en definitiva, el tener infinito almacenamiento. En 2004, Gmail inicialmente obtenía datos de los correos para segmentar la publicidad, lo que era perfecto para Google, pero generó mucha polémica y se retractaron. Es decir, que Gmail ha continuado teniendo publicidad en Estados Unidos desde el principio, pero lo que hicieron fue no segmentar esa publicidad que enseñaban en Gmail con los datos de los correos de sus usuarios. Es decir, solo cogían otros datos que tuviesen de otras fuentes. En el año 2005, Google adquiere Android por $50 millones, fijándose como meta crear un sistema operativo que uniese a todos los fabricantes de móviles y creadores de software. Tener en cuenta que en esta época había lógicamente muchos desarrolladores de software para móviles, como sigue ocurriendo hoy en día, pero el problema es que para cada fabricante de móvil, pues había que hacer un software diferente. Entonces, claro, era muy ineficiente. En el año 2005, además, Google adquirió Urchin, que era una compañía para monitorear las métricas de las webs y que fue rebautizada como Google Analytics y ofrecida gratuitamente. Al final, cuando tienes una página web, pues te vas al código fuente de la página, instalas 2 o 3 líneas extras de manera muy sencilla y a partir de ahí, pues Google empieza a recopilar datos de cuántas visitas tienes, de cuánto tiempo de estancia en el sitio están los visitantes, si se mueven mucho por el sitio o no, si entran en la web y se van, o qué páginas de la web van. Entonces, para los que tenían una página web, pues esto era súper útil y encima era gratuito. En 2005, Google introdujo la posibilidad para sus anunciantes de pagar por cada 1000 impresiones. O sea, al final Google desde un inicio había sido más proclive a tener anuncios, como se suele decir en la jerga, de CPC, de coste por clic, y en este caso pues se pagaba por RPM, que era el coste cada 1000 impresiones, que tenía sus ventajas y sus inconvenientes. En el año 2006, Google va a adquirir un 5% de AOL, que era América Online, por $1.000 millones. Acuerdo que incluía, valga la redundancia, incluir los servicios de búsqueda de Google en las páginas de AOL, que también estaba ahí en el top 3-4 concretamente era la tercera web más visitada de Estados Unidos, y entonces pues tendría ahí una fuente de ingresos, como ya tenía con Yahoo, de todos los visitantes de América Online que buscasen en el buscador de Google en AOL. Concretamente pues le dio el 7% de los ingresos de Google ese año. Luego en el año 2006 Google va a adquirir DeMarc Broadcasting por $102 millones, que era un proveedor de servicios digitales para la industria de la publicidad en radio, y lanzó a continuación Google Audio Ads, de anuncios para audio. En el año 2006, en octubre, Google va a adquirir YouTube por $1.650 millones. Allá a la derecha tenéis una foto de cómo era por aquella época. En 2006, Google tenía acuerdos con algunos medios de comunicación grandes para intermediar con su publicidad, pero les garantizaba unos ingresos mínimos, de forma que si no llegaban de manera orgánica, lo tenía que pagar aparte Google. Es decir, que llegaba a un acuerdo, por ejemplo, con el The New York Times Google, para que en ese periódico apareciese la publicidad de Google AdSense y claro, y The New York Times pues se llevaría más o menos según los usuarios pinchasen más en su publicidad y que su publicidad pues tuviese un coste por clic o por 1000 impresiones más alto. Pero a cambio de este trato, pues Google se tenía que comprometer a que, por ejemplo, si el The New York Times no ingresaba, por ejemplo, no sé, 200 millones al año de dólares, pues que Google tenía que indemnizarles con X, a lo mejor con la diferencia. Entonces, claro, para Google esto era una obligación que tenía en el balance y que
Si luego estos medios de comunicación, estas páginas web tan grandes, obtenían peores resultados de los esperados, pues lo iba a tener que cubrir la propia Google. Pero bueno, se arriesgó y no he visto yo en sus informes anuales que tuviese ningún problema con esto. Y luego, finalmente, en 2006, pues Google lanzó Google Checkout para intermediar en los pagos online de los comerciantes, cobrando a partir de 2007 un pequeño porcentaje sobre todas las operaciones intermediadas. En el año 2008 va a adquirir Google DoubleClick, que le daba acceso a una plataforma para servir anuncios de imagen y vídeo, algo que hasta ese momento no ofrecía Google a sus anunciantes, que tenían únicamente la opción de anuncios de texto. O sea, al final Google había tenido siempre anuncios de texto por varias razones, entre otras también porque consumía mucho menos datos que los de imagen y también porque para todo aquel que quisiera vender un producto con un anuncio en el buscador, pues no tenía que tener nociones de diseño gráfico para hacer un anuncio de texto que estuviera bien. Y con esto pues se lanzaron también a los anuncios de vídeo y de imagen. En 2008 Google se dio un deterioro de 1.095 millones de dólares derivado de su inversión en AOL, 726 millones, y Clearwire, 355 millones. Pues al final eran inversiones que no habían ido bien. No por nada, sino porque al final Google estaba disrupcionando a casi todo el mundo y esas otras webs, pues iban a la baja. En 2008 los ingresos de fuera de Estados Unidos de Google por primera vez superaron a los obtenidos en Estados Unidos. Al final, Eric Schmidt pues había elegido bien a los ejecutivos de las diferentes filiales de Google Internacional para que consiguiesen muchos anunciantes. En 2009, Google vendería su participación en AOL, en América Online, por 283 millones de dólares a Time Warner. En 2009, Google lanza, después de 4 años, el sistema operativo para smartphones Android, que tenéis, bueno, y tenéis a la derecha un poco como eran los primeros móviles con el sistema operativo Android. En 2010, Google va a adquirir AdMob, que era un proveedor de servicios de publicidad de imagen y vídeo para móviles, por 750 millones de dólares en acciones de Google. Pues al final, igual que se había expandido a los anuncios de imagen y vídeo, adaptándose a las demandas de los anunciantes, pues también con el crecimiento de los móviles y la llegada de los smartphones, sobre todo con el iPhone y luego con los smartphones con Android, pues se lanzó con esta adquisición también a tener sus anuncios de imagen y vídeo en móviles. En 2010 también Google adquirió On2 por 123 millones de dólares, que era una compañía de tecnología de compresión de vídeos, imagino que para YouTube, y Widevine por 158 millones, dedicada a la optimización y protección de vídeos, de nuevo para YouTube. En 2010, Google adquirió un edificio de oficinas en Nueva York por 1.800 millones de dólares, contrayendo además pues deuda a corto plazo por valor de 465 millones al 1%, que estaba fenomenal porque al final el 20% de la operación lo financió con deuda al 1%. Lo que nos trae, aprovechando esta noticia, a contaros algo interesante que no conté en el primer vídeo, y es que Google, salvo que el negocio avance muy rápido y tenga que contratar muy rápidamente personal, pues normalmente tiene las oficinas en propiedad, es decir, es propietaria de los edificios de oficinas y bueno, puntualmente puede tener edificios arrendados si no le da tiempo a comprarlos, pero no sé si en el balance tenía unos 70.000 millones de edificios de oficinas a precio de adquisición del momento y ya bastante depreciados, a lo mejor depreciados en un 30% o así el total. Sé que a lo mejor puede tener ahí unos 100.000 o 120.000 millones de dólares en edificios de oficinas de su propiedad. Que bueno, al final se ahorra los costes de arrendamiento, que al final es una buena inversión a muy largo plazo y se van revalorizando también los activos. Al final es una manera muy segura, por así decirlo, de conseguir en Estados Unidos y en otras grandes ciudades pues rendimientos a largo plazo de eso que superen un poco la inflación y el coste de capital. En 2011 Google lanza una nueva clase de acciones que reparte como dividendo a sus actuales accionistas y que no tendría derecho de voto. Algunos me habéis preguntado por este tema de las acciones. Al final en Google hay 3 clases
de acciones, 2 de ellas cotizadas y una que es la de los fundadores que no cotiza. La de los fundadores pues tiene un derecho de voto muchísimo mayor que las otras 2 clases de acciones. Dentro de las 2 clases de acciones que cotizan en bolsa hay una que tiene derechos de voto y otra que no tiene derechos de voto. Pero bueno, al final la que corta el bacalao en Alphabet es la clase de acciones que no cotiza en bolsa. En 2011 Google lanzó Google Plus con el objeto de competir en las redes sociales. Luego no tuvo éxito, pero bueno, lo intentó. En 2011 también Google adquirió Motorola por 12.500 millones de dólares. En 2011 adquirió también ITA Software por 676 millones de dólares, que era una compañía dedicada al software de información sobre vuelos comerciales. Sobre Motorola hay que decir que lo que le interesaba a Google, luego lo veremos, era las patentes y no tener problemas para desarrollar sus propios móviles. En 2012 Google lanza Google Play, que era una plataforma donde descargar aplicaciones para móvil y de la que ésta se lleva un porcentaje de toda compra que se realizase en la misma. Concretamente en esta época se lleva un 30%, aunque como veremos en los últimos años se lo ha reducido al 15%, a la mitad. En 2012 Google lanzó una tablet con la marca Nexus y finalmente en 2012 pues Google lanza el servicio Google Drive, que seguramente todos conoceréis, de almacenamiento de datos online. En 2013 Android, el sistema operativo Android, estaba activo en más de 1.000 millones de teléfonos y Chrome, el navegador, alcanzó los 750 millones de usuarios. En 2013 Google lanza Chromecast, que era un dispositivo para poder ver las plataformas de series y películas a la carta o la propia YouTube y aplicaciones de música en cualquier televisor. En 2013 Google vende la división de Motorola Home por 2.412 millones de dólares a Harris Group. Como os he comentado, pues la parte que le interesaba era más las patentes de los móviles. En 2013 Google funda Calico, que era una compañía centrada en desarrollar avances científicos que alargasen la vida, investigando enfermedades relacionadas con la edad. En 2013 YouTube pues tuvo 1.000 millones de visualizaciones al mes, estaba creciendo mucho. En 2014 Google estaba haciendo un esfuerzo inversor importante en fibra óptica, negocio del que no esperaban grandes retornos directos, pero sí indirectos al aumentar la velocidad de Internet en Estados Unidos. Lo que aumentaría su uso y los ingresos publicitarios y de su plataforma de aplicaciones. Quiere decir que esta división de Google Fiber, pues está en núcleos grandes de población y medianos y grandes, pero no está en zonas muy pequeñas. En 2014 Google vendió el negocio de móviles de Motorola a Lenovo por 2.910 millones de dólares, manteniendo las patentes de los móviles, que se quedaría para luego lanzar el Pixel y demás, por las que cobraría royalties por estas patentes a Lenovo. En 2014 también Google comenzó a ofrecer a empresas infraestructura y servicios de almacenamiento en la nube con su plataforma de Google Cloud. En 2014 Google va a adquirir Nest por 3.200 millones de dólares, que es una compañía dedicada a reinventar productos para el hogar con una perspectiva tecnológica. Pues, por ejemplo, altavoces, cerraduras inteligentes o, por ejemplo, las cámaras de seguridad también inteligentes. En 2014 Google lanza el proyecto Loom, a través del cual aspiraba a llevar conectividad a Internet a zonas que no la tuviesen a través de globos situados en la atmósfera terrestre. En 2014 Google adquirió Dropcam por 517 millones de dólares, que era una compañía dedicada a desarrollar cámaras y servicios para vigilar domicilios y oficinas. En 2014 Google invirtió 900 millones de dólares en SpaceX, en la empresa de lanzamiento de cohetes de Elon Musk. Esta participación, lógicamente, pues hoy en día vale mucho más, que bueno, para un holding como Alphabet, que capitaliza en bolsa a día de hoy 1,8 trillones de dólares, pues tampoco es mucho dinero tener 20.000 o 30.000 millones en SpaceX, pero bueno, que sepáis que la tiene y que dentro de la compañía no es un porcentaje del accionariado menor. En 2015 Google pasó a denominarse Alphabet y añadió un segmento en su reporte llamado Other Bets, donde aglutinaría sus apuestas en otros negocios diferentes a los principales de Google.
En 2015, Gmail se unió al grupo de productos de Alphabet con más de 1.000 millones de usuarios activos. Y también en 2015, y solo 4 años después de su lanzamiento, Chrome, el navegador, superó los 1.000 millones de usuarios en teléfonos móviles, con Android superando los 1.400 millones. Es decir, que había conquistado ya los navegadores de los ordenadores y también de los móviles. En 2016, Alphabet va a lanzar el Pixel Phone, que era su nueva gama de teléfonos móviles. Ahí tenéis uno de los más recientes. En 2016, Alphabet lanzó sitios promocionados en Google Maps, lo que abría la puerta a ir monetizando el producto. Hoy en día pues ya ha avanzado un poco más en esta monetización. En 2016, Alphabet lanzó YouTube Red, que era la actual YouTube Premium, que era una suscripción para escuchar sin publicidad vídeos, y también su plataforma de música, que era YouTube Music. En 2017, con el primer gobierno de Trump, se dio la oportunidad a las compañías estadounidenses para repatriar efectivo de las filiales en el extranjero a un menor porcentaje de tipo impositivo. Pues aquí aprovechó Google para repatriar dinero, por ejemplo, de la Unión Europea que tenía en Irlanda, y se dio un extraordinario de gasto fiscal porque ese año, pues lógicamente, aunque le cobraron menos, pues sí que para repatriar este dinero tuvo que pagar impuestos. Y bueno, es un ajuste que es un gasto de efectivo, pero que hay que ajustar del beneficio neto. En 2017, la Comisión Europea impuso una multa a Alphabet por vulneración del derecho de competencia en su buscador por valor de 2.736 millones de dólares, adaptándose Google a las demandas de la Comisión en adelante. Es decir, estas multas, por un lado, tienen el elemento pecuniario de la multa económica que te ponen, pero también te obligan a dejar de hacer aquello que consideran contrario al derecho de competencia de la Unión Europea. Y finalmente, pues en 2017, YouTube ya tenía más de 1.500 millones de usuarios únicos al mes. En 2018, Alphabet va a adquirir un equipo de ingenieros de hardware y una serie de licencias de propiedad intelectual por 1.100 millones de dólares a HTC. Pues al final le salía más a cuenta el fichar un equipo muy grande de ingenieros de hardware, imagino para sus móviles o para su filial de productos para el hogar inteligentes, que ir fichándolos poco a poco. Entonces lo compró a esta empresa, junto a unas licencias de propiedad intelectual. En 2018, Nest pasó de la división Otherbets a la de productos Google, que era esta división que os comentaba y que habían adquirido años atrás de productos del hogar reinventados para ser inteligentes. En 2018, la Comisión Europea consideró que Android vulneraba el derecho de la competencia europeo y multó a Alphabet con 5.071 millones de dólares. En 2018, Waymo lanzó su aplicación para que en las ciudades donde estaba presente los clientes pudiesen encargarle viajes al final de tipo Uber. Y finalmente en 2018 pues YouTube seguía creciendo y tuvo casi 2.000 millones de usuarios únicos al mes, y fue también el año en el que lanzó la posibilidad de ofrecer membresías a los suscriptores de cada canal. O sea que empezó ahí a tener ingresos alternativos. Crecía menos, pero a cambio pues introdujo nuevas formas de ganar dinero. En 2019 Alphabet comenzó a reportar por separado los ingresos de su negocio de cloud y los de publicidad de YouTube. No así los ingresos de suscripción de YouTube, que todavía seguía sin darlos. Ha dado datos de esto puntualmente, pero no de seguido. En 2019 la Comisión Europea consideró que algunas prácticas de Google AdSense, de esta publicidad que se ponía en páginas web de terceros de Google, pues vulneraba el derecho de competencia europeo y le multó con 1.697 millones de dólares. En 2019 Alphabet adquirió Locker por 2.400 millones de dólares, que era un proveedor de servicios de inteligencia artificial y análisis de datos para la nube que integraría en su división de cloud. Pues al final ha ido adquiriendo una serie de compañías, 3 concretamente, Locker y luego veremos otras 2, de servicios complementarios del almacenamiento en la nube. En 2020, más de 100 millones de personas en Estados Unidos vieron YouTube en un televisor,
Al final siempre la publicidad se paga mucho mejor si la pantalla es más grande. Y bueno, al final para la población de Estados Unidos que 100 millones de personas hubiesen visto YouTube en un televisor, pues era un dato muy reseñable. En 2021 Alphabet adquirió Fitbit, que era una compañía que seguro conoceréis de relojes inteligentes, por 2.100 millones de dólares. Al final para Google era muy importante tener un producto potente que compitiese con el reloj inteligente de Apple, porque al final para los relojes inteligentes también se vendían aplicaciones. Entonces quería que tuviesen Android o que Android tuviese su representación en la cuota de mercado de los relojes inteligentes y que también pues tuviese ingresos de ese 15-30% que tanto le gustaba cobrar a Alphabet. Finalmente en 2021 Alphabet adquirió Mandiant por 6.100 millones de dólares, que era una compañía que mejoraría la oferta de servicios para cloud de Google, lo que os he comentado, esta es la segunda. En 2021 también Alphabet adquirió un edificio de oficinas en Londres por 1.000 millones de dólares y otro en Nueva York por 2.100, poco lo que os he comentado, que le gusta también invertir en inmobiliario si se asegura la inversión porque sabe que sus trabajadores van a ocupar esas oficinas. En 2021 comenzó el auge de las membresías en YouTube, logrando que los usuarios se suscriban a los canales, de los que se lleva un porcentaje YouTube a cambio de los superchats o ventajas no derivadas de eliminar la publicidad. Y finalmente en 2021 pues Alphabet decidió reducir, como ya os había adelantado, a la mitad las tarifas que cobraba en su tienda de aplicaciones desde un 30% a un 15%. En 2022 Alphabet abandona Rusia en el marco de la guerra con Ucrania. Hay que decir que en Rusia tampoco tenía tanta cuota de mercado. Y finalmente en 2022 Alphabet logró la reducción de la multa de 2018 de la Unión Europea en 217 millones y volvió a recurrir. Pues al final hay varias instancias en la justicia europea y puede que en la primera instancia te reduzcan la multa, puede que no, o puede que te den totalmente la razón. Que no, pues puedes recurrir, como hace Google. A partir de 2023, la filial DeepMind, de desarrollo de inteligencia artificial de Alphabet, pasó de OtherBets a reportar en estructura. ¿Y por qué se produjo este cambio? Bueno, por entender Alphabet que DeepMind, que la filial de inteligencia artificial, prestaba servicios a las tres divisiones, ¿no? A YouTube, a Google, a Waymo, pues a las tres divisiones. Entonces lo mandó a estructura que, bueno, al final yo creo que este gasto pues también debería reflejarse en los beneficios operativos de cada división. Pero bueno, cosas de Google. Al final, como yo lo que miro en Google son los beneficios operativos totales, pérdidas incluidas de divisiones de este tipo, que refuerzan a las otras, pues ya se ve ahí compensado. En 2023, Alphabet decide despedir a 12.000 trabajadores, más otros tantos miles en oficinas centrales, gastándose 3.900 millones de dólares en indemnizaciones, más otros 500 millones en terminación prematura de contratos de arrendamiento de oficinas. Al final, pues si te vas antes de que termine el contrato de tus oficinas, tienes que indemnizar al dueño del edificio. En 2023, Alphabet va a lanzar Gemini, que era su respuesta a la competencia de ChatGPT en chats de inteligencia artificial. Actualmente creo que por lo que he estado mirando, que se estima que tiene como un 14% de cuota de mercado. La líder absoluta es ChatGPT. En 2023 se dio un cambio en la contabilidad de Alphabet, considerándose que los servidores tenían una vida útil más dilatada y reduciéndose por tanto los gastos de depreciación de los mismos, lo que influyó en que creciesen los beneficios operativos. Pues esto no deja de ser un artificio contable, probablemente justificado por la normativa contable, pero bueno, básicamente es eso. En vez de decir que tus servidores duran, yo qué sé, 6 años, bueno, actualmente son 6 años en la contabilidad de Google, pero si dices, por ejemplo, que en vez de 6 años duran 7, pues cada año deprecias un porcentaje menor del valor de ese activo y por tanto hay un gasto por depreciación más pequeño. Que también es verdad que más rápidamente pues se va a totalmente depreciado. Pero bueno, pros y contras. El caso es que el resultado final es que parece que gana más dinero Google. Y finalmente en 2023, pues Waymo,
la filial de coche autónomo de Alphabet, completó el 1.000.000 de viajes como taxi en su historia. En 2024, los viajes de taxi de Waymo en el ejercicio ascendieron a 4 millones. Se puede ver que multiplicó por mucho los viajes de taxis anuales que ofertaba. Son viajes de pago, hay que decir, no es que lo esté ofreciendo gratis. En 2024, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la multa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 por valor de 1.697 millones de dólares, aunque la Comisión Europea recurrió a la última instancia de nuevo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como os he comentado, de varias instancias. Y también en 2024, pues el Tribunal General de la Unión Europea no dio la razón en la última apelación de Alphabet para la multa de 2017 por valor de 2.736 millones de dólares. Es decir, que Alphabet llegó con la multa de 2017 a la última instancia y perdió. Entonces tuvo que pagar 2.736 millones de dólares, que era la multa, más otros 264 millones de intereses, lo que dio lugar a unos 3.000 millones de desembolso por parte de Alphabet. También en 2024 Alphabet comenzó la monetización en móviles en Estados Unidos de su servicio de chat de inteligencia artificial de Gemini a través de anuncios. Ya acabando, pues en 2025 Alphabet adquiere Wiz por 32.000 millones de dólares, que era una compañía de ciberseguridad en la nube que tenía por clientes a más de la mitad del Fortune 100, es decir, de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos. La adquisición estaba pendiente de autorización por parte de competencia en Estados Unidos y se preveía que se pronunciase al respecto para 2026. Y nada, esto ha sido todo respecto a la historia de Alphabet. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene.